vida, Narita. Bueno, pues estábamos con un tema que se había quedado pendiente el sábado pasado, si usted recuerda. Hablábamos acerca del tema del llamamiento y del discipulado y de cómo, por qué tenemos que considerar como prioridad un equipo de trabajo, ¿verdad? La enseñanza, vamos a recordar rápidamente lo que habíamos platicado. Decíamos, ¿se acuerdan ustedes dos? Que habíamos hablado de que un error común que cometemos cuando pasamos de una vida de laicos a una perspectiva ministerial es el de estar perdiendo una oportunidad valiosísima de edificar y de bendecir a los elementos que Dios ha puesto a nuestro alrededor para crecer, para desarrollar el ministerio que Dios nos dio. Perdemos esa oportunidad porque dedicamos una gran cantidad de tiempo de forma individual a las personas que tienen más necesidad. Y cuando hablo de más necesidad me refiero a personas que no están firmes en la fe, personas que no tienen definida su lealtad, personas que tienen todavía una concepción poco responsable, de poco compromiso con las cosas del Señor. Vemos su situación, vemos su estado y nos angustiamos porque decimos, ay, es que se va a perder, es que en cualquier momento, en cuanto le quite la mirada de encima, se va a ir. Y eso, perdón, pero es que se ve muy raro. ¡Oh! ¡Me están atacando! No, creo que es maquillaje. Pero bueno, no. Es que cuando vi que sí se veía en la pantalla, dije, a lo mejor se lo quito. Pero bueno, el caso es que perdemos mucho tiempo haciendo trabajos que son propios, sí, efectivamente, del ministerio, que es ir por el que está extraviado, por la oveja que está perdida, por el hermano, la hermana que todavía no ha entendido la potencia y la necesidad de su llamamiento. Ay, usted disculpe el relajo, pero pues es lo de todos los días acá con nuestros vecinitos. Y esto, si bien por supuesto que no tiene nada de malo, sí es una estrategia que ya cuando nosotros estamos al frente de un equipo de trabajo pequeño o grande, yo no estoy hablando de que esto sea necesariamente un tema de pastores, porque esto puede ser incluso un asunto de un líder de célula o de una persona a quien el Señor, sin que esté formalizada su posición ministerial, ha tenido la gracia y algunas personas se han ido acercando para recibir la palabra y para ser edificados como parte del cuerpo de Cristo. Y claro que la persona que recibe la atención que nosotros podemos brindarle es bendecida porque el Señor está con nosotros. Le repito, no tiene nada de malo, pero a nosotros nos enseñaba nuestras autoridades en diferentes circunstancias nos enseñaron y tenemos que aprender a hacerlo, que el Señor Jesucristo le dedicó una gran parte de su tiempo a sus discípulos, a los más cercanos. El Señor Jesucristo invertía tiempo con su equipo de trabajo. Me estoy refiriendo a los apóstoles específicamente, que eran hombres que tenían una fe inconmovible porque ellos habían tenido el privilegio de tener contacto directamente con el Hijo de Dios y habían recibido del Señor bendiciones tremendas que nos hacen suponer que eran personas firmes y sólidas en su fe. Pero hubo gente, incluso el mismo Judas, ¿no? que en algún momento dado le reclamaba al Señor por ciertas cuestiones que ocurrían dentro de ese círculo íntimo de gente cercana. Y le decía, bueno, pues es que este dinero puede haber sido usado para los pobres o cosas por el estilo. Y a veces nosotros así pensamos con respecto al servicio. Es que yo tengo a mi esposa, a lo mejor está mi hermanita Chuy, que está ahorita aquí en este tipo de mentoría, o los hermanos que están sirviendo en el templo. Y a todos ellos digo, bueno, es que ellos están bien, ellos están sólidos, están caminando en la fe. Mejor le dedico mi tiempo y mi esfuerzo y mi atención
a los que están perdiéndose, a los que no llegan al culto, a los que siempre llegan tarde, a los que no les importa realmente si hay o no hay necesidad, solamente van. Nos dicen que se congeló la imagen, mientras no se congele el audio, seguimos caminando. Sí, ¿alguien más? Entonces, esta estrategia nos va a dar un resultado aritmético, es decir, nosotros probablemente a base de ese esfuerzo, de esa atención y de esa dedicación personal, vamos a lograr al fin sumar uno más para las filas del cuerpo de Cristo. Y cuando terminemos con esa persona nos vamos a ir con otra y a lo mejor también la vamos a poder sumar. Y esa suma es válida y es de bendición. Pero imagínese usted, o más bien trate de traer a su corazón y a su mente la forma en la que actuaba el Señor Jesús. Él en su prédica, Él en su enseñanza pública, en su comunicación que hacía para poder proclamar el evangelio del reino, le hablaba a multitudes. Sin embargo, los tiempos que dedicaba de manera personal a la gente, salvo aquellas cuestiones en las que él se involucraba porque eran parte de su camino, porque sanaba enfermos, liberaba endemoniados, le llevaba el reino con su propia palabra a algunas personas que estaban en el camino. Pero en general no podemos ver al Señor Jesús con una agenda llena de, a ver, tengo que ir a visitar 42 familias, tengo que orar por 600 enfermos y tengo que ponerme a trabajar. Por lo tanto, no tengo tiempo de descansar, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de compartir con las personas que cercanas a mí, porque tengo mucho trabajo del reino de los cielos. Y esto es algo que nosotros vemos a menudo en nosotros, los que servimos a Dios. No tengo tiempo para la familia, no tengo tiempo para el sueño, no tengo tiempo para el estudio de la palabra, no tengo tiempo para la oración, porque tengo un montón de gente que tiene necesidad y tengo que visitarlos, tengo que ir a verlos, tengo que compartir con ellos. Y esto es una situación que tiene como resultado, en el mejor de los casos, la suma aritmética, es decir, 1 a 1 de cada persona a la que yo consigo atender y a quien le dedico horas de trabajo. Sin embargo, ¿cómo lo hacía Jesús? Jesús no lo hacía así. Él iba con sus discípulos, con los que estaban cerca, con los que estaban bien, con los más sólidos, con los que estaban dispuestos a formar parte del equipo con el que al final se ganó el mundo entero, y les dedicaba tiempo, les dedicaba atención, les dedicaba recursos importantes en el discipulado, en la enseñanza, en el ejemplo, en la oración, en la administración de sus necesidades personales. Y no era porque dijera, es que andan bien tronados estos 12, ¿no? No, sino que ellos eran el equipo de trabajo. Y el resultado fue una multiplicación geométrica, no una suma aritmética, porque el Señor Jesús, en lugar de ir uno por uno con todos los necesitados en su tiempo, iba con los que eran su equipo de trabajo, y ellos, una vez sólidos, cada uno podía expandirse. Primero yendo individualmente y después cada quien haciendo su propio equipo de trabajo. No debemos olvidar que ya hacia el año 40 después de Cristo, es decir, un poco menos de 10 años después de que el Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, Pedrito, ese hombre fuerte, duro, sanguíneo, que estaba a veces movido por tremendas emociones, estaba al frente de una iglesia de 7,000 personas. Hacia el final de la vida de Pedro ya eran más de 35,000 personas las que formaban parte de su congregación. Había otros, como Pablo, por ejemplo, que aunque fue llamado de una forma distinta, y ahorita lo vamos a tocar, nunca fue un hombre de grandes congregaciones. El trabajo de Pablo era diferente porque su llamado era diferente. Él era líder de célula, nada más. O sea, nunca pasó de líder de célula. Era apóstol, por supuesto. Es decir, él establecía ministerios, él desarrolló la doctrina de la iglesia, pero él no fue pastor, nunca tuvo congregación. Él tenía células, él era líder de célula, desarrollaba la célula, y ya cuando la célula estaba sólida, entonces levantaba un líder que se establecía como pastor de ese grupo y se iba a abrir otra célula. Y él sabía cuáles eran sus limitantes, y él sabía cuáles eran
circunstancias por las que Dios lo hizo pasar. Así que él nunca pretendió ser lo que no había sido llamado a ser. Nunca pasó de esa posición de líder de célula. Y ya apostólicamente, que era su ministerio primario, entonces se dedicaba a cuidar nuevamente ¿a quiénes? A los líderes, a su equipo de trabajo, a aquellas personas que él había levantado y que él había desarrollado. Y así es el modo de Dios. El discipulado es el modo de Dios, tener discípulos y desarrollarlos y cuidarlos y orar por ellos, visitarlos en sus hogares. Esto es fundamental que lo entendamos porque es la mitad del proceso a través del cual el Señor edifica a su iglesia. Poco crecimiento, poco desarrollo tenemos si tratamos nosotros con nuestras propias fuerzas humanas limitadas de levantar una congregación y visitar 40 hogares por semana e ir a ver 15 enfermos. ¿Por qué mejor no te dedicas el tiempo necesario a las 3 personas que están a tu lado? Y luego ya no vas a ser tú, van a ser 4 los que van a estar visitando y van a poder visitar 4 veces más hogares y a lo mejor cada uno de ellos va a ser 2 o 3 discípulos, y al ratito van a ser 12, y al ratito van a ser 20, y al ratito van a ser 50, y 50, un equipo de trabajo de 50 personas, Dios bendito, puede reventar una iglesia de 30,000 personas. Amén. Y es mucho más eficaz, porque ese es el modo de Jesucristo, y ese es el modo de Dios. Entonces, eso fue lo que vimos ya con todo detalle con la Biblia, a ese 3 devocionales, usted lo puede encontrar ahí, el devocional grabado. Pero surgió una pregunta. Alguien hizo una pregunta y me dijo, bueno, pero los discípulos de un maestro, ¿son discípulos por el que el maestro los llama o son discípulos porque deciden meterse bajo la enseñanza de ese maestro? ¿Quién escoge, el discípulo o el maestro? Buena pregunta, interesantísima pregunta, y me lleva a la palabra de Dios. Porque, nuevamente, y como se lo he dicho siempre, de conceptos humanos podemos estar llenos, pero ¿qué dice la Biblia? Todo lo que le compartí ahorita ya lo respaldamos bíblicamente. Ahora, déjeme buscar este texto. Y ahorita le doy la cita exacta. Venga conmigo a Mateo 20:16. No, Mateo 22:14. Son textos paralelos, Mateo 22:14. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí tenemos 2 verbos. Y ambos verbos son verbos dativos, es decir, se refieren a algo o a alguien. Porque hay una transición, llamados. ¿Quién llama? En una relación maestro-discípulo, ¿quién llama? El maestro. Y en una relación maestro-discípulo, ¿quién escoge? No, el maestro también escoge. Ahora bien, ¿cuál es el motivo o cuáles son las características o cuáles son los requisitos para ser llamado y cuáles son los requisitos para ser escogido? ¿Qué dice la palabra? Ahí en Mateo 22 nosotros nos encontramos con que antes de este texto tenemos una parábola, la parábola que nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta, una boda, era la boda de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿Ok? Había una lista de invitados, pero esta lista de invitados era una lista abierta, era una lista que estaba hecha ya tal vez como lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Bueno, pues es que tenemos que invitar a la familia, tenemos que invitar a los amigos, tenemos que invitar a los vecinos, a toda la gente que nos conoce. Pero dice ahí mismo en el verso 3, pero estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos para los mismos convidados, para los invitados, y les fue a decir, fíjese, a insistir otra vez.
preparé la comida, maté mis toros y mis animales engordados, y ya todo está dispuesto, vengan a la boda. Ya está la mesa servida. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y hubo algunos que incluso, afrentando a los siervos, les quitaron la vida porque los molestaban. Entonces el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Y entonces le dijo a sus siervos: las bodas ya están preparadas, y los que estaban invitados no fueron dignos. Ahora vayan a los caminos y llamen a todos los que hallen. Y los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y las bodas fueron llenas, o estuvo llena la fiesta. Y ahí entró el rey para ver a los que estaban invitados. Pero ahí mismo, dentro de la boda, había un hombre que no estaba vestido para ir a la boda. Y todavía le preguntó con toda solicitud: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y este invitado no le contestó. Altivamente guardó silencio y no le dijo nada. Le llamó amigo. Ojo, cuidado, la Biblia, la palabra amigo es profundísima. Nosotros últimamente se ha puesto de moda decirle amigo a cualquiera. Llegas a un negocio y: sí, amigo, ¿qué se te ofrece? O a un compañero de trabajo con el que ni lo conoces más que de nombre. Oye, amiga, oye, amigo. No, la palabra amigo en la Biblia tiene una profundidad increíble. Habla de la entrega de agapai, del amor de Dios. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él no contestó. Y entonces el rey le dijo a los que servían: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Luego, la respuesta que la palabra de Dios nos da a esta pregunta: ¿quién decide si el maestro o el discípulo? Es el que nos llama, es el maestro. Y a final de cuentas, el que nos escoge es el maestro. Pero de quien depende el que podamos llegar a ser escogidos es de nosotros, los llamados. Porque el llamamiento lo puedes oír o lo puedes ignorar. O puedes incluso escuchar el llamamiento, pero no esforzarte en ser digno de ese llamamiento. Y entonces, aun cuando hayas sido llamado, aun cuando hayas sido convocado, no puedes ser escogido porque tú no elegiste ser digno de tu Señor. ¿Quién escoge a los discípulos ahora que con este ejemplo divino vamos a bajarnos y nos amarramos a nuestra realidad humana y nosotros decimos: bueno, pero yo fui llamado a ser maestro de algunos. El Señor me llamó a ser líder de célula, o el Señor me llamó a ser pastor, o el Señor me llamó a ser apóstol. Entonces, ¿cómo voy a seguir de esta forma el ejemplo de mi Señor? Es muy sencillo. Es que no somos nosotros los maestros, somos finalmente conductos del maestro de maestros, que es Cristo Jesús, y el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Llama primeramente a los que son de casa, es decir, a los que Dios pone en tus manos. Figura de lo que es el compartir la palabra a todos aquellos que Dios te acerca, a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de trabajo, las personas que están cercanas. Y muchas veces de estas personas a quienes tú has llamado, van a escuchar y otras no van a escuchar, pero el Señor te impulsa a seguir buscando discípulos, personas que se acerquen a Cristo. Y entonces es cuando vienen las actividades como las que tenemos en el caso de la Iglesia del Señor, nuestras invitaciones a las células, pero también los trabajos de evangelismo, los trabajos como la acción de invasión que estamos llevando a cabo, como trabajos como las campañas que hacen las células, las visitas a hospitales, las visitas a cárceles, los tiempos de compartir en parques, en eventos, y estamos entonces llamando a gente que está en el camino y que a lo mejor no eran las personas más cercanas, pero hay lugar en el reino y hay lugar bajo nuestro trabajo ministerial para otras personas, y a lo mejor los que quisiéramos que estuvieran, pues no están, no quieren estar,
pero hay otros que sí quieren. Y aún entre estos que hemos escogido, aún entre estos que hemos llamado y que han venido, nosotros tenemos la responsabilidad en Dios de ser diligentes en encontrar el fruto del Espíritu en el corazón de aquellos que están con nosotros. Porque aquel que dice ser parte de la iglesia, pero no ama, aquel que dice ser parte del cuerpo de Cristo, pero no perdona, aquel que dice ser parte de la iglesia, pero no es iglesia en su corazón, entonces esa persona no ha sido escogida. O no puede ser escogida. No es que no haya sido, es que no puede ser escogida. Porque el que escoge es el Espíritu Santo. El mismo que llama. A través de nosotros aprendemos de Dios. Aprendemos del proceso de Dios. Y esto me lleva, para concluir, porque yo se los dije desde la semana pasada que tocamos el mismo tema, que este es un tema para aquellos que han alcanzado el privilegio, que hemos alcanzado el privilegio de ser líderes en nuestras iglesias, en cualquiera de los ministerios. Nosotros tenemos que ser congruentes con nuestro maestro. Y si nuestro maestro nos está mostrando un modo de hacer el trabajo, tenemos que trabajar como él. Llamar a todos aquellos que Dios pone a nuestro alcance. Buscar estrategias para encontrar más gente que pueda compartir. Y una vez que nosotros tenemos un grupo que está funcionando, tenemos que, así como el Señor Jesucristo, discernir en Dios, establecer de parte de Dios quiénes son nuestro equipo de trabajo. Porque no son todos. Son aquellos que están dispuestos a caminar una milla más. A dar ese esfuerzo adicional en el que ya no estamos nosotros buscando nuestra edificación, sino la de nuestro prójimo. Y esos requieren de nuestra atención, de nuestro cuidado, de nuestro amor, de nuestro tiempo. Sí, yo sé que hay muchos que están bien mal, que están tronados y que a lo mejor mañana ya no van a estar porque se van a quitar la vida o porque se meten en adicciones o en cosas terribles. Y nosotros decimos, es que no puedo dejar, ¿sí? No es que los dejes, es que actúes con la astucia de Dios. Desarrolla un equipo de aquellos que han demostrado ser escogidos para que no seas uno, tú, sino que sean varios los que puedan hacer este trabajo y que tú puedas eventualmente desarrollar un equipo de trabajo más sólido, más fuerte, más preparado y que sean más los alcanzados. Amén. Le repito para terminar, porque quiero que usted lo entienda si es que no estuvo en el mensaje de la semana pasada, pero búsquelo para que tenga la información completa, que eso es un problema que todos enfrentamos, yo mismo lo enfrenté. De repente yo decía, bueno, pero es que no crecemos, es que no tenemos avance, es que no tenemos camino. ¿Y sabe por qué? Porque a mí los que estaban bien tronados me preocupaban un montón y les dedicaba todo mi tiempo, todo mi día, todas mis horas de vigilia y aún las horas de sueño a veces las robaba para poder buscar a uno que andaba mal. Y algunos que estaban bien a mi lado y que estaban dispuestos a caminar, a servir y ayudar, se quedaban sin ser atendidos. Llegó un momento en que decían, ¿sabes qué? Ahora el tronado soy yo. Bueno, no me lo decían, pero era evidente, ¿no? Entonces, cuidado. Dos respuestas. La primera, la estrategia de Cristo es desarrolla a un equipo de trabajo. Si tú tienes un ministerio de 5 personas, a lo mejor uno de los 5 es el que va a estar a tu lado y va a cargar la milla extra. Dedícale tiempo y esfuerzo. Y segundo, sí, el llamamiento proviene de Dios. Y Él nos escoge, pero depende de nuestra disposición para responder al llamamiento y de nuestro esfuerzo, que es respaldado por el Espíritu Santo, para ser hallados dignos de sufrir por causa del Evangelio, de entregar nuestra vida, de entregar nuestro tiempo, de poder ofrendar recursos, talentos y horas de nuestra vida a servir a Dios y a servir a nuestro prójimo, que a final de cuentas es la forma en la que servimos a Jesucristo. Amén. Es un tema profundo e interesante. Obviamente, esto, para que usted más o menos se dé una idea, es una clase que dura 3 meses en el Instituto Bíblico. A veces se da en 5 horas en IBMEX, pero ni de broma 2 sesiones de media hora, ¿verdad? Sin embargo, bueno, medítelo. Y si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes y yo puedo ampliarle un poquito esto, aquí estoy. O acuda con su pastor, acérquese a su autoridad y él le va a poder explicar con más detalle lo que le acabo de decir.
Piénselo, medítenlo.